Muy buenas tardes. Os invito a dedicar unos minutos a meditar en la palabra de Dios. Les compartiré dos pasajes que nos presentan una aparente contradicción, pues es Dios mismo quien afirma, por un lado, que Él es celoso y al mismo tiempo amonesta a los creyentes a no tener celos. Cuando Dios advirtió a Moisés sobre la idolatría en Palestina, lo hizo de la siguiente manera: tengan cuidado de no olvidarse de la alianza que el Señor su Dios ha hecho con ustedes. No se hagan ningún ídolo ni figura de las que el Señor su Dios les ha prohibido hacer, porque el Señor su Dios es un Dios celoso, un fuego que todo lo consume. El Espíritu Santo, por medio del autor de la carta de Santiago, nos amonesta para que nunca sintamos celos y envidias. Pero si ustedes lo hacen todo por envidia o por celos, vivirán tristes y amargados. No tendrán nada de qué sentirse orgullosos y faltarán a la verdad. Porque esa sabiduría no viene de Dios, sino que es de este mundo y del demonio, y produce celos, peleas, problemas y todo tipo de maldad. En realidad, la razón de esta aparente contradicción se desvanece porque en nuestro idioma la palabra celo en singular tiene un significado distinto de la palabra celos en plural, algo que no es habitual. Por lo tanto, les voy a leer el significado de estas palabras. Celo significa cuidado, diligencia e interés con que una persona lleva a cabo sus deberes o lo que tiene a su cargo. Un interés ardiente y activo por una causa o persona, especialmente por la gloria de Dios y el bien de las almas. Y celos significa sentimiento que experimenta una persona cuando sospecha que la persona amada siente amor o cariño por otra, o cuando siente que otra persona prefiere a una tercera en lugar de ella. Por lo tanto, tener celos es algo positivo y deseable. En cambio, tener celos es un sentimiento negativo que hay que evitar. ¿Se entiende? Tener celos no es tener mucho celo. Nuestro Padre Celestial nos cela, es decir, nos cuida con mucho esmero e interés, pues somos sus criaturas y pese a nuestras rebeldías nos sigue amando. Pero si dejásemos de adorarlo para rendir culto a ídolos creados por la imaginación humana, Él no tendría que castigarnos porque Él es un Dios justo. Los celos están asociados a la envidia y a deseos de poseer y controlar a otra persona. Hay hombres y mujeres que celan a su pareja hasta el extremo de querer controlar sus actividades, sus amistades y los contactos con el resto de la familia. En la mayoría de los casos se establece una inmensa presión psicológica y lamentablemente a veces termina en agresiones físicas. También hay padres que celan a sus hijos pretendiendo elegirles los amigos, no con razones valederas, sino por deseos de controlar sus vidas. Existen celos entre hermanos y a veces hasta entre miembros de la congregación. Los padres no deben tener favoritismo por alguno de sus hijos, ni los maestros en el aula, ni el pastor y los líderes en la congregación. El Espíritu Santo nos advierte de las consecuencias de los celos en cualquier ámbito. Produce tristezas y amarguras y disminuye la autoestima en quienes celan y en los que son celados. Otra consecuencia es que se empieza a mentir y engañar para romper el cerco que los celadores arman alrededor de las personas con las que conviven. El apóstol también afirma que los celos causan peleas diarias y que terminan en rencores y en rupturas de noviazgos y matrimonios. El Padre Celestial quiere que luchemos contra los celos como lo hacemos con los demás malos sentimientos. En la Biblia encontramos varias historias de celos no controlados, como el caso de Caín y Abel, que terminó con el primer asesinato de la historia. También tenemos la historia del rey Saúl, que celaba al joven David
por su fama tras vencer a Goliat y varias veces intentó terminar con su vida, pero Dios siempre impidió que sucediese. En los evangelios leemos que un día los discípulos estaban celosos unos de otros y discutiendo quién era el más importante, por lo que Jesús intervino y los reprendió. El sumo sacerdote y los saduceos se llenaron de celos al ver los milagros de Pedro y Juan, y sus celos aumentaron al ver el crecimiento de la primera iglesia, por lo que ordenaron encarcelar a los apóstoles, pero Dios los liberó. El primer paso es saber que sentimos celos es pecado, que no es una característica personal que es imposible modificar. Por lo tanto, si es un pecado, debemos trabajar en erradicar ese sentimiento, orando para que el Espíritu de Dios nos ayude y permitiendo que nuestros seres queridos colaboren en nuestros esfuerzos. En casos extremos, será necesario acudir a un psicólogo. Tampoco debemos provocar celos en otras personas. Es uno de los argumentos favoritos de novelas y películas. Dios condena que nosotros hagamos pecar a nuestros seres queridos, provocándolos con acciones engañosas y desleales, que son el resultado de nuestras inseguridades y desconfianzas de su amor o de su cariño. Pero hay un celo positivo que el Señor espera que nosotros apliquemos en nuestra vida espiritual. El celo santo por Dios y su obra debe mostrarse en esforzarnos en servir al Señor con amor, humildad, perseverancia y alegría. Pablo, en su carta a los Corintios, felicitaba a la congregación de Acaya por su celo en ayudar con sus ofrendas a otras congregaciones. Jesucristo quiere que sus discípulos muestren un interés ardiente y activo por su causa, especialmente por la gloria de Dios y el bien de las almas. En la ciudad de Antioquía, Pablo y Bernabé hablaban y persuadían a los creyentes a perseverar fieles en la gracia de Dios. Es por eso, estimados oyentes, que los invito a que roguemos a nuestro benigno Dios que su Espíritu nos impulse y motive a vivir nuestra fe, siendo testigos del amor de Cristo y del amor infinito del Padre en los cielos. Que nos ayude a dejar de lado todo sentimiento que surja de nuestro egoísmo. Que perseveremos en reunirnos para estudiar las Escrituras y compartir el cuerpo y la sangre de Cristo. Que confiemos plenamente en que nada y nadie nos podrá separar de nuestro Salvador. Elevemos nuestras plegarias agradeciendo que en nuestro país tenemos libertad para proclamar el Evangelio y adorar públicamente al único Dios verdadero. Oremos para pedir no seguir tantas falsas doctrinas que buscan confundirnos, ni contagiarnos de costumbres y modas claramente contrarias a la voluntad divina. Que siempre amemos a nuestro prójimo con el mismo amor que recibimos de lo alto y ayudemos a todos los que estén pasando por un periodo de incertidumbre espiritual. Que así sea. Amén. Que la gracia, el amor y la misericordia del Dios Trino, uno y tres, esté con nosotros hoy y siempre. Amén. Muchas gracias.